El arsenal de la oración por Edward McKendry Bounds. Capítulo 9. El equipo de oración para los predicadores. Vuelva, regrese a ese aposento alto, vuelva a estar de rodillas, vuelva a buscar de corazón y haga de ello un hábito. Su pensamiento y su vida, vuelva al ruego, a la oración, a la espera en Dios, hasta que el Señor inunde el alma con la luz y usted sea investido con poder desde lo alto. Luego avance en el poder del Pentecostés y la vida de Cristo será vivida y las obras de Cristo serán realizadas. Usted abrirá ojos ciegos, limpiará corazones sucios, quebrantará las prisiones de los hombres y salvará las almas de los hombres. En el poder del Espíritu que vive en nuestro interior, los milagros llegan a ser el lugar común del diario vivir. Samuel Chadwick. Casi las últimas palabras pronunciadas por nuestro Señor antes de su ascensión al cielo fueron dirigidas a los 11 discípulos, palabras que realmente fueron expresadas para los predicadores y tenían que ver mucho directamente con ellos. Palabras que indicaban muy claramente la aptitud necesaria que estos hombres debían tener para predicar el Evangelio, empezando en Jerusalén. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Hechos 1:4. Dos cosas están muy claramente expuestas en estas urgentes directivas. Primero, el poder del Espíritu Santo por el cual ellos debían quedarse. Esto tenía que ser recibido después de la conversión, un requisito indispensable para equiparlos para la gran tarea que tenían por delante. Segundo, la promesa del Padre vendría a ellos después que ellos esperaran en oración sincera y constante. Una referencia a Hechos 1:14 revelará que estos mismos hombres con las mujeres continuaron en común acuerdo en oración y súplica hasta el día de Pentecostés, cuando el poder de lo alto descendió sobre ellos. Esta promesa del Padre, tan importante para aquellos primeros predicadores como para los predicadores de nuestros días, no era la fuerza de un poderoso intelecto que tiene a su disposición las grandes verdades, iluminándolas plenamente y transformándolas en atractivas y hermosas expresiones verbales. Tampoco era la adquisición de un gran aprendizaje, ni el resultado de una forma de hablar sin defecto y completa por los principios de la retórica. Ninguna de estas cosas. Este poder espiritual no fue retenido entonces, ni está retenido en el presente, en cualquier fuente de poder terrenal. El efecto y la energía de todas las fuerzas humanas son esencialmente diferentes en origen y en carácter, y no resultan de esta promesa. La transmisión de esta promesa que da poder viene directamente de Dios, una dádiva en medida abundante de la fuerza y la energía que pertenece solamente a Dios y que es transmitida a sus mensajeros solo en respuesta de una actitud anhelante y de lucha de su alma delante de su Maestro. Consciente de su importancia y buscando la omnipotencia de Dios a quien sirve, con el fin de entender más plenamente la palabra dada y de predicarla a su prójimo. El poder de lo alto puede ser encontrado en combinación con todas las fuentes de poder humano, pero no debe ser confundido con ellos. No depende de ellos y nunca debe ser reemplazado por ellos. Cualquier don humano, talento o fuerza que un predicador pueda tener no debe ser considerado como lo máximo, ni siquiera sobresaliente. Debe ser escondido, perdido o cubierto por esta promesa del Padre. Las fuerzas del intelecto y la cultura pueden estar presentes, pero sin este poder interno dado del cielo, todo esfuerzo espiritual es vano e infructuoso. Aún con la falta del otro equipo, pero teniendo ese poder, un predicador podrá tener éxito.
Es la única fuerza esencial, importantísima y vital que un mensajero de Dios puede tener para dar alas a su mensaje, para dar vida a su predicación, para poder decir la palabra con aceptación y poder. Una palabra es necesaria aquí. Las distinciones deben ser tomadas en cuenta. Debemos pensar claramente en este asunto. Poder de lo alto significa la unción del santo, descansando y habitando en el predicador. Esto no es tanto un poder que da testimonio de que tal hombre es un hijo de Dios, sino una preparación para dar la palabra a otros. La unción debe distinguirse del patetismo. El patetismo puede exigir en un sermón mientras la unción está totalmente ausente. Así también, la unción puede estar presente y el patetismo ausente. Ambos pueden existir juntos, pero no pueden ser confundidos, ni deben parecer que son la misma cosa. El patetismo promueve a la emoción, ablanda los sentimientos y a veces trae lágrimas. Muy a menudo resulta de la relación de un incidente afectivo o cuando el lado débil es peculiarmente atraído. Pero el patetismo no es el resultado directo ni indirecto del Espíritu Santo que descansa en el predicador cuando éste predica. Pero la unción sí lo es. Aquí tenemos la evidencia de la obra de una unción indefinible en el predicador, lo cual resulta directamente de la presencia de ese poder de lo alto, profundo, consciente, vivificante y emocionante, que da poder y propósito a la palabra predicada. Es el elemento en un sermón que despierta, inspira, convence de pecado y conmueve a las almas de los pecadores y de los santos. Esto es lo que el predicador requiere, el gran equipo por el cual debe esperar y orar. Esta unción del santo libera de la sequedad, salva de la superficialidad y da autoridad a la predicación. Es la única cualidad que distingue al predicador del evangelio de otros hombres que hablan en público. Es aquello que hace que un sermón sea único a diferencia del discurso de cualquier otro orador público. La oración es el lenguaje de un hombre cargado con un sentido de necesidad. Es la voz de un mendigo consciente de su pobreza y pidiendo de otro las cosas que necesita. No solo es el lenguaje de la carencia, sino de la carencia comprendida, de la carencia conscientemente percibida. Dichosos los pobres en espíritu, como dice Mateo 5:3, significa que no solo el hecho de la pobreza de espíritu puede traer la bendición, sino también que la pobreza de espíritu es percibida, conocida y reconocida. La oración es el lenguaje de aquellos que necesitan algo que ellos mismos no pueden suplir, pero es algo que Dios les ha prometido y por lo cual piden. En el fin, la oración pobre y la falta de oración vienen a ser la misma cosa, porque la oración pobre procede de una falta de sentido de la necesidad, mientras que la falta de oración tiene su origen en el mismo suelo. El hecho de no orar no es solo declarar que no hay nada que se necesite, sino admitir la no percepción de esa necesidad. Esto es lo que agrava el pecado de la falta de oración. Representa un intento de instituir una independencia de Dios, una decisión autosuficiente de tener a Dios fuera de la vida. Es una declaración hecha a Dios que dice que no lo necesitamos y que por eso no oramos a Él. Este es el estado en el que el Espíritu Santo, en sus mensajes a las 7 iglesias de Asia, encontró a la iglesia de Laodicea, y el estado de Laodicea ha llegado a representar un estado en el que Dios está descartando, expulsado de la vida y eliminando del púlpito.
La total condenación de esta iglesia está resumida en una sola expresión. Dices, no me hace falta nada. Apocalipsis 3:17. Este es el estado más alarmante en el que una persona o una iglesia o un predicador pueden llegar a estar, confiando en sus riquezas, en su posición social, en las cosas superficiales y materiales. La iglesia de la Odisea excluyó a Dios, lo dejó fuera de sus planes y de su obra, y así declaraba por sus actos y por su omisión de la oración: no me hace falta nada. No es ninguna sorpresa que la declaración de autosatisfacción produjera su sentencia de castigo. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:15-16. La idea transmitida es que ese estado de recaída del corazón es tan repugnante para Dios como tan emético para el estómago humano. Y así como el estómago expulsa lo que es inaceptable, así también el Dios Todopoderoso amenaza con vomitar de su boca a estas personas que estaban en semejante condición religiosa tan repulsiva para Él. Todo era identificable con el estado de un corazón falto de oración, porque nadie puede leer esta carta del Espíritu para la iglesia de la Odisea y no ver que la esencia de su pecado era la falta de oración. ¿Cómo puede una iglesia dada a la oración declarar abierta y jactanciosamente: no me hace falta nada? Frente a la afirmación del Espíritu en cuanto a que la iglesia necesitaba todo, ¿no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú? Apocalipsis 3:17. Además de su pecado de autosuficiencia y de independencia de Dios, los de la Odisea estaban espiritualmente ciegos. ¡Oh, cuán cortos de vista! ¡Qué ceguera del alma! Estos individuos eran faltos de oración y no conocían la importancia de tal falta de oración. Carecían de todo lo que hace a la edificación de la vida espiritual, a la fuerza y a la devoción abnegada, y vanamente suponían que no necesitaban otra cosa que la riqueza material. De este modo, haciendo de los bienes temporales un sustituto de la riqueza espiritual, y dejaban a Dios totalmente fuera de sus actividades y confiaban en los recursos humanos y materiales para hacer la obra que solamente es posible para lo divino y lo sobrenatural, y que solo puede ser asegurada por medio de la oración. Tampoco debemos olvidar que esta carta, al igual que las otras 6, fueron principalmente dirigidas al predicador que estaba a cargo de la iglesia. Todo esto fortalece la impresión en cuanto a que el ángel de la iglesia estaba en este estado de tibieza. Él mismo vivía una vida sin oración, confiando en las cosas y no en Dios, diciendo prácticamente: no me hace falta de nada. Porque estas palabras son la expresión natural del espíritu de aquel que no ora, de quien no tiene cuidado de Dios y de quien no siente la necesidad de Él en su vida, en su trabajo y en su predicación. Además, las palabras del Espíritu parecen indicar que el ángel de la iglesia de la Odisea era indirectamente responsable de esta triste condición a la cual la iglesia de la Odisea había caído. ¿Existe hoy esta clase de iglesias? No es posible descubrir que algunos predicadores de los tiempos modernos hayan caído bajo una condenación similar a la que fue dada al ángel de la iglesia de la Odisea. Los predicadores
de la era actual superan a aquellos del pasado en mucho, posiblemente en todo. Si tenemos en cuenta los elementos humanos para el éxito, conocen la época en cuanto al saber, a la investigación y al vigor intelectual. Pero estas cosas no garantizan haber recibido poder de lo alto, ni garantizan ninguna experiencia espiritual viva y próspera, ninguna vida justa. Estos dones puramente humanos, no traen con ellos ninguna visión de las cosas profundas de Dios, ni ninguna fe fuerte en las Escrituras, ni ninguna lealtad firme en la divina revelación de Dios. La presencia de estos talentos terrenales, aún en la forma más imponente e impresionante y en la medida más rica, no disminuyen en lo más mínimo la necesidad de lo que añade el Espíritu Santo. En este caso existe un gran peligro que amenaza al púlpito de nuestros días. A nuestro alrededor podemos ver la tendencia a sustituir con los dones humanos y los logros terrenales aquel sobrenatural poder interior que viene de lo alto en respuesta a la oración sincera. En muchos casos, la predicación moderna parece fallar justamente en aquello que crearía y distinguiría a la verdadera predicación, aquello que es esencial para su existir y lo único que puede hacer de la predicación una acción divina y poderosamente agresiva. A la predicación moderna le falta en resumen, recibir poder de lo alto, lo único que puede crear vida. Fracasa al no convertirse en el canal por medio del cual el poder salvador de Dios puede estar dispuesto a atraer las conciencias y los corazones de los hombres. Muy a menudo la predicación moderna fracasa en este punto vital por la falta del ejercicio de una poderosa influencia que perturbe a los hombres en sus sueños de seguridad y los despierte a un sentir de necesidad y de peligro. Hay una necesidad creciente de una apelación que acelere y despierte a la conciencia de su innoble indiferencia y le dé un sentido de pecado y un correspondiente sentido de arrepentimiento. Existe la necesidad de un mensaje que explore en los lugares secretos del existir del hombre, dividiendo las coyunturas y la médula, dejando al descubierto las misteriosas profundidades delante de sí mismo y de su Dios. A muchos de nuestros predicadores actuales les falta esa cualidad que puede infundir sangre nueva en el corazón y en las venas de la fe, que la fortalece con valor y habilidad para la batalla contra los poderes de la oscuridad y le asegura una victoria sobre las fuerzas del mundo. Ese fin alto y noble nunca puede ser logrado por medio de calificaciones humanas. Tampoco estos grandes resultados pueden ser asegurados por un púlpito vestido solo con los elementos del poder humano. Aunque pudieran tener gracia, ser cómodos y útiles, el Espíritu Santo es necesario. Solo Él puede equipar al ministerio para su correspondiente y difícil tarea en y fuera del púlpito. Oh, que los ministerios de hoy puedan llegar a ver que su única gran necesidad es una investidura con poder de lo alto y que esta única necesidad puede ser garantizada solo por el uso de los medios de gracia señalados por Dios, es decir, el ministerio de la oración. La oración es necesaria para el predicador, para que sus relaciones personales con Dios puedan ser mantenidas, y eso porque no hay ninguna diferencia entre él y cualquier otro hombre en lo que respecta a su salvación personal. Debe hacerlo funcionar con temor y temblor,
Filipenses 2:12. Así como todos los demás hombres deben hacerlo, por eso la oración es de gran importancia para el predicador, para que pueda tener una creciente experiencia espiritual y sea capaz de vivir una vida en la que su carácter y su conducta respaldarán su predicación y darán fuerza a su mensaje. Un hombre debe tener oración para trabajar en el púlpito, porque ningún ministro puede predicar eficazmente sin la oración. También hacer uso de la oración al orar por otros. Pablo fue un notable ejemplo de un predicador que oraba constantemente por aquellos a quienes ministraba. Sin embargo, ahora hemos llegado a otra esfera de la oración, esta esfera en la que la gente ora por el predicador. Hermanos, oren también por nosotros, decía Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses 5:25. Este es el clamor que Pablo pone en marcha y el cual ha sido el clamor de los predicadores espiritualmente dispuestos, aquellos que conocen a Dios y conocen el valor de la oración en todas las etapas futuras. Ninguna condición de éxito ni fracaso debe suprimir este clamor. Ningún grado de cultura, ninguna abundancia de talentos debe causar que el clamor cese. El predicador sabio, así como el no sabio, tienen la misma necesidad de llamar a las personas a quienes sirven. Oren también por nosotros. Ese clamor expresa la exigencia percibida en el corazón de un predicador que siente la necesidad de un pueblo que esté en armonía con su ministro. No es en sí la expresión del alma interior de un predicador que siente su insuficiencia para las enormes responsabilidades del púlpito. Quien conoce su debilidad y su necesidad de la unción divina y quien decididamente cuenta con las oraciones de su congregación y los llama, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6:18. Es el clamor de un profundo deseo en el corazón del predicador que siente que debe pedir que esta oración sea hecha específicamente para que pueda hacer su trabajo como Dios quiere. Cuando este requerimiento para que un pueblo ore por el predicador es frío, formal y ceremonioso, congela en lugar de fructificar. Ignorar la necesidad del clamor es ignorar los recursos del éxito espiritual. Fallar al no hacer hincapié en el clamor y fallar al no tener respuestas para ello es sacar las fuentes de la vida espiritual. Los predicadores deben sondear el clamor de la iglesia de Dios. Deben sondear el clamor en la iglesia de Dios. Los santos en todo lugar y de toda clase y de toda fe rápidamente deben responder y orar por el predicador. La necesidad imperiosa de la obra lo demanda. Oren también por nosotros. Es el clamor natural de los corazones de los hombres llamados por Dios, de los fieles predicadores de la palabra. La oración santa en la iglesia primitiva ayudó poderosamente a la predicación apostólica y rescató a los apóstoles de muchos horribles aprietos. Y puede hacer lo mismo hoy. Puede abrir puertas para las labores y abrir labios apostólicos para expresar valientemente y sinceramente el mensaje del Evangelio. Los movimientos apostólicos se esperan su orden de la oración y los caminos cerrados por tanto tiempo se abren para el ingreso apostólico por y a través del poder de la oración. El mensajero recibe su mensaje y es adiestrado con respecto a cómo llevar y entregar el mensaje por medio de la oración. El precursor del evangelio y lo que prepara el camino es la oración. No solo por la oración del mensajero, sino por la oración de la iglesia de Dios. Al escribir en este sentido en su segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo en su petición primero habla en sentido general y dice, oren también por nosotros. Después se vuelve más
minucioso y particular. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren, además, para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2, en donde dice, se difunda rápidamente. Otra versión usa la palabra corra. La idea transmitida es que esta doctrina del Evangelio es rápidamente propagada, una metáfora tomada de la carrera de una competencia. Y es una exhortación para cada uno, para esforzarse duramente, para consumir toda nuestra fuerza. En consecuencia, la oración por la propagación del Evangelio proporciona energía a la palabra del Señor. Como el mayor esfuerzo da el éxito al que corre, la oración en los asientos del templo da energía, facilidad y éxito a la palabra predicada. La predicación sin el respaldo de la oración poderosa es un trabajo tan inútil y sin valor como pueda imaginarse. La falta de oración en la congregación es un serio obstáculo para que se extienda la palabra del Señor. Limitamos la predicación gloriosa de la palabra del Señor por muchas causas. La dificultad puede estar con el predicador. Su conducta exterior puede no estar en armonía con el principio de las Escrituras y su profesión. La palabra vivida debe estar de acuerdo con la palabra dada. La vida debe estar en armonía con el sermón. El espíritu y el comportamiento del predicador fuera del púlpito debe funcionar paralelamente con la palabra del Señor hablada en el púlpito. De otra manera, el hombre es un obstáculo para el éxito de su propio mensaje. También puede fallar la eficacia de la predicación de la palabra del Señor y ser seriamente estorbada y lastimada por las vidas inconscientes de aquellos que son oidores de ella. La mala vida en la congregación puede dañar seriamente a la palabra del Señor cuando intenta recorrer su curso señalado. Las vidas injustas entre los hombres comunes sujetan pesadamente a la palabra del Señor y entorpecen la obra del ministerio. Sin embargo, la oración quitará esta carga que estorba seriamente a la palabra predicada. Lo hará en forma directa e indirecta, porque así como usted dispone que ciertas personas oren por el predicador o incluso por ellos mismos, la oración despierta la conciencia, inspira el corazón y tiende a corregir las malas costumbres y a promover la vida sana. Ningún hombre puede orar por mucho tiempo y continuar en pecado. La oración pone fin a la mala vida, mientras que la mala vida daña a la oración. La oración entra en bancarrota cuando un hombre va hacia el pecado. Obedecer al clamor del predicador, hermanos, oren por nosotros, es disponer que los hombres hagan aquello que los inducirá a la vida correcta y buscará alejarlos del pecado. Es por eso que vale la pena conseguir que la congregación ore por el ministerio. La oración ayuda al predicador, es un auxilio para el sermón, ayuda al oyente y promueve una vida correcta en quienes ocupan los asientos del templo. La oración también mueve a aquel que ora por el predicador y por la palabra del Señor a usar toda su influencia para eliminar cualquier obstáculo hacia esa palabra que pueda haber y que puede eliminar. Y la oración alcanza directamente al predicador. Dios escucha la oración de una iglesia por su ministro. La oración por la palabra predicada es un auxilio directo para esa palabra. La oración por el predicador da alas y pies al evangelio. La oración hace que la palabra del Señor avance firme y rápidamente. Quita los grilletes del mensaje
y le da una oportunidad para correr directamente hacia los corazones de los pecadores, de los santos y de los santos. Abre el camino, quita los obstáculos, facilita un libre recurso. El fracaso de muchos predicadores puede encontrarse justo aquí. Fueron estorbados, impedidos, lisiados por una iglesia que no ora. Los predicadores faltos de oración se pararon en el camino de la palabra predicada y llegaron a ser verdaderas piedras de tropiezo en el camino, evitando finalmente que alcance a los corazones de los no salvos. La incredulidad y la falta de oración van juntas. Está escrito que nuestro Señor en el Evangelio de Mateo, que cuando entró en su propio país y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Mateo 13:58. Marcos lo expresa un poco diferente, pero nos da la misma idea. En efecto, no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Marcos 6, del 5 al 6. Incuestionablemente, la incredulidad de esa gente impidió a nuestro Señor en su maravillosa obra y ató sus manos. Y siendo esto cierto, no se necesita de ningún esfuerzo excesivo de las Escrituras para decir que la incredulidad y la falta de oración de una iglesia pueden atar las manos de su predicador y evitar que haga muchas grandes obras en la salvación de las almas y en la edificación de los santos. La falta de oración, por lo tanto, cómo afecta al predicador, es un asunto muy serio. Si esta falta existe en el predicador, entonces él mismo ata sus manos y hace que la palabra predicada sea ineficaz y nula. Si los hombres faltos de oración están en los asientos del templo, el predicador será lastimado y le será robada una ayuda invalorable y el éxito de su trabajo será interferido seriamente. Cuán grande es la necesidad de una iglesia que ore para ayudar a la predicación de la palabra del Señor. Tanto los asientos como el púlpito del templo están juntamente comprometidos en este asunto de la predicación. Es una coparticipación. Los dos van de la mano. Uno debe ayudar al otro, uno puede estorbar al otro. Ambos deben trabajar en perfecta armonía o el resultado será un daño muy serio. Y el plan de Dios con respecto al predicador y a la palabra predicada será frustrado.